Sean bienvenidos a este segmento que estamos adicionando a Foro Bíblico. El título es muy significativo en relación con nuestra propuesta de traducción para Génesis 1:14 y lo hemos denominado el cosmos de la iniquidad. Esto va a ser, o tratará de ser, una serie de 4 programas donde creo que estaremos hablando, explicando unas 2 horas por programas. Aspiramos de que en estas próximas 8 horas, pues el problema quede suficientemente dilucidado. Queremos que los oyentes aprovechen el recurso del internet, de las láminas, de que todo va a quedar debidamente registrado, grabado, para hacer un estudio diligente y repetido de esto, porque son cuestiones, pues obviamente que son difíciles, no han sido tratadas por siglos. Es más, se ha tratado de obviar esta realidad del texto que encontramos en Génesis 1:14. De manera que, pues, considerémonos todos integrantes de este programa, de este coloquio, y vamos con la primera parte. Vamos a hablar de la clasificación del idioma hebreo según sus distintas etapas históricas. Estoy en la lámina número 2. Cuando alguien piensa que el idioma hebreo es un idioma estático, está equivocado, que es un idioma muy claro, pues también, porque vamos a ver, por ejemplo, el protohebreo, el hebreo arcaico, que se estuvo manifestando en la edad primitiva, pues es un idioma bastante diferente del hebreo antiguo, que consta del hebreo bíblico, del mesiánico y el medieval. Entonces, no es lo mismo el paleo hebreo que el hebreo cuadrado. Y después está en la actualidad el hebreo moderno, que de una manera muy significativa ha retomado la forma del hebreo antiguo, del paleo hebreo, donde no había uso de vocales, ¿no? Entonces, es una lengua con más de 35 siglos de historia y obviamente en un periodo tan largo la lengua sufrió procesos de cambios lingüísticos que hacen que se puedan considerar lenguas emparentadas, pero fíjense lo que está señalado en la lámina, y esto es una realidad, difieren en pronunciación, en gramática y en léxico. Vamos a pasar a la lámina 4, donde la lengua hebrea pues tiene las raíces, sus palabras están formadas inicialmente por raíces. Como todas las lenguas semíticas, el hebreo exhibe un patrón lingüístico de raíces normalmente compuesto por 3 consonantes, es decir, una raíz triliteral. También existen raíces de 2 o de 4 consonantes con las cuales estas raíces se forman sustantivos, adjetivos y verbos según los patrones fijos. Pero es importante aquí también retener, estoy en la lámina 5, que la raíz contiene la esencia del significado de la palabra. Repito, la raíz contiene la esencia del significado de la palabra. Todo lo demás son derivados que llegan a tener validez según el contexto, bien, según el contexto inmediato. Entonces vamos a ver allí, por eso es que tenemos que estudiar tan detenidamente y tan ampliamente la cuestión del contexto, ¿no? Pero veamos en la lámina 6 unos ejemplos donde está la raíz. Esta palabra de 3 consonantes, Resh, Aleph, Shin, depende si ustedes le ponen un prefijo, por ejemplo, en el caso de la Beit, un artículo o una partícula, una preposición, si nosotros utilizamos la segunda letra del alefbet hebreo, la Beit, que es la segunda letra, la letra número 2,
Entonces se forma una palabra con esa raíz, o se empieza a formar una palabra que tiene una connotación que la termina de dar el sufijo. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, no es como nuestro sistema lingüístico que se lee de izquierda a derecha. Aquí tenemos que leerlo y escribirlo de derecha a izquierda. Entonces, al final de la palabra se introducen sufijos pronominales, posesivos o que indican género o número. Y en este caso, en este ejemplo, nosotros estamos formando, estoy en la lámina 12, pasando para la próxima lámina, se forma la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Sagrada Escritura y que significa nada más que en principio. Cualquier otra cosa que se le añade allí como artículo, estaremos pues traduciendo mal lo que en realidad, bueno, yo muchas veces me he referido a esta palabra en principio y allí tienen ustedes la raíz y cómo se forma la palabra. Ahora, esta palabra tiene 6 letras, la primera palabra de la Sagrada Escritura, que no dice más que en principio. Allí ustedes no verán ningún artículo y mucho menos la palabra todo, como algunas versiones pues han traducido, en el principio de todo. Allí no hay nada de eso, solamente hay en principio. En el hebreo se ha formado una palabra, por cierto que las 3 primeras letras constituyen la esencia de la segunda palabra, que quiere decir crear. Fíjense ustedes la similitud que hay. Debidamente, habiendo entendido la importancia de la raíz, vamos directamente al problema que nos ocupa en Génesis 1:14 y vamos a ver en la lámina número 17 la palabra Mejorot, que es igual a la palabra de Proverbios 3:33, Mejerat. Estoy en la lámina 19. Fíjense ustedes que la palabra Mejorot tiene 4 consonantes que son idénticas, ahora en la lámina 20, a la palabra Mejerat. Pero, ¿qué las hacen diferentes? Porque las 4 consonantes son iguales. Pues las vocales. Entonces, el escriba lo que ha hecho es adaptar según el contexto, el sistema vocálico que se impuso, se llegó a imponer desde el siglo V hasta el siglo X, que se terminó por allí en el año 1000 con la familia Ben Asher. Entonces, esta cuestión de las vocales es algo, bueno, no diría yo caprichoso, pero estamos sujetos a que la palabra termine diciendo cosas que, bueno, que piensa o que suponen aquellas personas, pues, que deciden que esa palabra diga tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vocalización hebrea, esto ha recibido fuertes críticas a través de la historia desde el año 750 después de Cristo. Ya el erudito Anán Ben David criticó duramente esto, ¿no? En el 1000 vemos allí, Shinma Ben Samuel también lo hizo. En 1538 se produjo una obra de extraordinaria significación publicada por Elías Levita, por su autor, donde la obra se llama Masora HaMasoret, la Masora de los Masoretas, donde Elías Levita, un gran erudito, critica duramente al texto masorético y simplemente las conclusiones que saca son que eso es un idioma utilizado por el Talmud babilónico. De manera que esas vocales pues forman unas palabras que están y que reflejan
la cultura de las discusiones teológicas de los judíos expresadas pues allí en el Talmud babilónico, ¿no? En 1810 tenemos una, una intervención muy fuerte de un gran erudito bíblico cristiano evangélico, Adam Clarke, de Inglaterra, que ahora se las voy a leer. Creo que las he leído en otras oportunidades. En 1867, Ginsburg, en su Biblia hebraica, recogió toda la información de Elías Levita y publicó pues todos los errores que presenta el texto masorético. Y bueno, Cale, este es ya contemporáneo, y finalmente bien contemporáneo, son Emmanuel Todd y sus colegas, que todos han llegado a la conclusión. Cuando me refiero a Todd, me refiero a la última publicación de su libro en 2010, donde se critica y donde se exige la revisión crítica del texto masorético, ¿no? En función de los hallazgos de Qumran y que respaldan la versión Septuaginta. Estoy en la lámina 24 pasando a la 25. Y les decía que iba a referirme, porque es algo revelador, y ojalá que aquí nos podamos detener nosotros en estos conceptos, porque esto está demostrado así. Fíjense, dice Adam Clarke, el sistema de puntuación probablemente inventado por los masoretas es un comentario continuo insertado en el texto hebreo de la ley y los profetas. Sus puntos vocálicos y acentos prosaicos y métricos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular que en su estado simple multitudes de ellos en ningún caso conllevan. Las solas vocales añaden conjugaciones enteras al lenguaje. Este sistema es uno de los comentarios más artificiales, peculiares y extensos jamás escritos sobre la palabra de Dios, porque no hay una sola palabra en la Biblia que no haya quedado sujeta a la influencia de esta particular clase de glosa. Es lógico, si usted puede, por medio de las vocales, seleccionar qué palabra va a usar, pues es lógico que si no hay nadie que le critique o que le rija o que le discuta la vocal que usted está haciendo, al seleccionar las vocales, usted lo que está es seleccionando la palabra. Y esto es lo que ha pasado aquí. Por cierto, no sé si les comenté que esa palabra, Mehrot, ocurre solamente 2 veces en el texto sagrado. En Génesis, con esas letras, sí, con esas letras solamente ocurre 2 veces. Una en Génesis y otra en Proverbios. Entonces, en Proverbios no tenemos nada que discutir, está bien hecho por el contexto, obviamente. Vamos a ver si la tenemos traducida, la traducción de... fíjense ustedes, en Proverbios 3:33 dice, cito la Reina Valera, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Obviamente que aquí no podemos decir la luminaria de Jehová está en la casa del impío, porque el contexto es obvio que se refiere a maldición, y eso está muy bien. Ahora, lo que nosotros creemos que debe haber alguna discusión es respecto a Génesis 1:14, entre lumbreras y malditos. Entonces, por eso es que nosotros queremos ahora, nos vamos a referir de alguna manera un poco extensa, detallada, acerca del contexto. Vamos a investigar suficientemente el contexto, bien sea cercano o remoto. Nos vamos a ir desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, en donde vamos nosotros a poder hacer un análisis del contexto y el uso de las herramientas de interpretación.
En este programa, pues ahora en esta oportunidad, vamos a hablar brevemente de el uso de las herramientas de interpretación. La primera es la numeración, el uso del número en la Biblia. La segunda es el gran tema de la astronomía, que ustedes saben que difiere de la astrología. El otro, así como la numeración difiere de la numerología o de la cábala, ¿no? Después vamos a analizar la tipología bíblica y finalmente el campo de la teología. Entonces, todos estos vamos a tratar de que se reúnan allí, confluyan en Génesis 1:14. Y finalmente, en el último de los programas, vamos a hacer el análisis definitivo del texto que nos va a llevar a la realidad de qué palabra debemos usar en Génesis 1:14. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí en la lámina 28, voy a hablar primeramente de la función de los números, del significado de los dígitos, de los valores nominales y secuenciales, del dígito esencial y de la gematría. Les voy a explicar esto, pero primeramente quería dar unas breves palabras acerca de la importancia de la numeración bíblica, ¿no? Y el alcance y sus limitaciones. La comprensión de la función del número en la Biblia, repito, la comprensión de la función del número en la Biblia es tan importante como la investigación por conocer su significado. De manera que tenemos que tratar de comprender la función y su significado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desciframos algo, y esto es lo que estamos haciendo con las raíces de la palabra, de las palabras hebreas, cuando nosotros desciframos, discernimos y aplicamos la numeración y adicionamos al misterio maravilloso del escudriñamiento de la escritura. Es como una herramienta que se nos presenta para terminar de comprender cosas maravillosas que Dios nos quiere decir en su palabra a través de la función del número. Y vamos a verlo eso con ejemplos prácticos. Y van a ver que es muy sencillo aplicar este tipo de matemática que no tiene nada que ver con la matemática pura. Pero es importante entender que la palabra escrita no puede estar separada de la palabra viva, que es el Señor Jesucristo. Nosotros, al compenetrarnos en lo que Dios ha escrito para nosotros, sus hijos, el lector ni siquiera puede comenzar a entender cuán profundo significado espiritual conlleva esta llave de interpretación si no tiene una unión viva con el Hijo de Dios, sin tener evidencia de que la persona ha nacido de nuevo y mediante ese nuevo nacimiento ha recibido la unción que le enseña todas las cosas, de poco o de nada le servirá este estudio. Yo disuado a quien busque en la numeración bíblica fórmulas cabalísticas para saber acerca de eventos circunstanciales del futuro. Esto no es una ouija, ni es una cábala. A todo aquel que por simple curiosidad morbosa desea averiguar cosas que pueden o no haber ocurrido, y sin guiarlo el único propósito de que la palabra de Dios sea glorificada. Bueno, poco o ningún provecho le proporcionará, porque la función del número en la Biblia en realidad no revela ningún mensaje secreto codificado, aunque sí exhibe patrones recurrentes que no pueden ser el resultado del azar.
Las implicaciones para el lector, bueno, él mismo tendrá que decidir. Entonces vamos ahora a ver, ya hecha pues esta breve introducción, el valor de los números dígitos. Esto nosotros los vamos a colocar en internet esta próxima semana del 1 al 13 y ustedes van a poder estudiarlos más profundamente, ¿no? El número 1, lógicamente, es el número de la unidad esencial, absoluta e indivisible. Estoy en la lámina número 30. El significado de los dígitos. Es la unidad esencial, absoluta e indivisible. Esto no se puede partir, no hay... Allí en la unidad, en el 1, no hay segundo. Después está el número 2, que tiene un valor ambivalente. Por ejemplo, si se expresa que el número 2, la primera letra con que empieza la Biblia, Beit, que es la letra número 2, se refiere al Señor Jesucristo, entonces es positiva, es de testimonio, de amistad, pero también puede tener una connotación negativa de oposición, de enemistad y de opresión, particularmente si en vez de hablarnos del 2, del número cardinal, se nos habla del número ordinal, el segundo. Entonces, yo oportunamente les presentaré ejemplos de esta maravillosa forma de expresión que Dios tiene para mostrarnos sus secretos. El 3 obviamente es el número de la divinidad. Es obvio que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero también es más obvio de que no son más de 3 personas ni menos de 3 personas las que conforman la deidad, la unidad de la deidad, ¿no? Y esto también lo expresaremos con mucho detalle porque la Biblia da suficiente prueba, evidencia de ello, ¿no? El 4, ustedes podrán comprobar que es el número de la creación física, y allí vamos a obtener mucha luz para entender los acontecimientos y los resultados de esos acontecimientos de creación. El número 5 es el número indiscutible de la gracia. El número 6 es el número del hombre. Él fue creado el sexto día. El número 7 es el número de la perfección o compleción. Es importante entender, más que perfección, yo diría que hay que dirigirse hacia un significado de lo completo, de aquello que es completo. Sin embargo, también expresa la perfección de muchas cosas, ¿no? El número 8 es el número del Señor Jesucristo y nos habla de una nueva creación. Esto también lo veremos con ejemplos. Y finalmente el número 9, y están los 9 dígitos, tiene un significado inequívoco de finalización, cuando se terminan las cosas, así como el Señor murió a la hora nona murió Él. Bueno, esto es un significado de terminación. Pasamos a la lámina número 39 y queremos presentar, porque ya en el próximo programa vamos a estar hablando de Génesis 1.1 y 1.2, quiero que estudien con mucha atención el significado del número 13. En primer lugar, es el número inequívoco de Satanás. En segundo lugar, significa maldad, pecado y rebelión. Presentamos un ejemplo de 13 nombres que están de una manera extraordinaria relacionados con el número 13. La palabra, siempre en idioma hebreo o griego, ¿no? Esto no funciona con ningún otro idioma que no sea el hebreo, el arameo o el griego. La palabra enemigo suma 13, la gematría. Ya ahora les voy a explicar de qué se trata la gematría.
Bueno, y así van, fíjense ustedes, el 2 Belial es 13 por 6, la bestia es 247, que es 13 por 19, el adversario, que es 364, resulta que es 13 por 28, Belzebub, que es 598, resulta que es 13 por 46, Cetus, que es 598, resulta ser 13 por 46 también. Ofidio, 780, eso descompuesto es 13 por 60. El demonio, 975, tiene pues esos 975 se descomponen en 13 por 75. Dragón, igual monto, 13 por 75, registrado por cierto 13 veces. Tentador, 1053, que es 13 por 81, homicida, 13 por 140, anticristo, 13 por 147, y el último de todos es el más interesante, 2197, llamado Diablo y Satanás, esto en griego, que es 13 a la tercera, 13 por 13 por 13, y esto tiene una relación tremenda con nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pecado en la cruz, porque 13 por 13 por 13 es lo que significa Jesús de Nazaret. Y allí pues cuando le clavaron el cartel ese arriba, él se estaba convirtiendo en la serpiente de bronce. Juicio sobre el pecado, él se hizo pecado por nosotros. Y aquí tienen ustedes estos ejemplos, nos maravillan cada vez más y más y más, porque mientras más uno entra en detalles, más queda asombrado. Bueno, pero pasemos adelante para seguir hablándoles y explicándoles un poco de los valores secuenciales y nominales de la numeración. Hay varios, pero solamente es como ir a la escuela de primaria, ¿no? Tenemos que empezar, porque si nos ponemos a dar una conferencia o una explicación exhaustiva de esto, pues no se podrán retener. Los valores nominales son, pues, simplemente que cada letra hebrea y también cada letra griega corresponde a un número, porque los hebreos ni los griegos tienen números, de manera que cuando ellos quieren hablar del número 1, pues ponen Aleph, y también vale 1000 el Aleph, ¿no? Y así por delante, el número 2 es el Beit, y bueno, y los valores secuenciales son aquellos que ocupan un lugar, fíjense ustedes que van del 1 al 22 en los secuenciales. Estoy en la lámina número 40. Sin embargo, los nominales no, porque cambian el valor, van hasta el 10 y después pasan en las decenas hasta el 100, después suben otra centena, 200, y termina en la tab con el número 400. Muy bien. Entonces, hemos puesto este ejemplo, Bereshit, en principio, para mostrarles a ustedes cómo se hacen estos valores secuenciales y cómo se hacen los valores nominales. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, aquí, el valor secuencial en principio, es 76, que es la suma de cada uno de los valores, la suma de cada uno de los valores. Y el otro es 913. Entonces, esto es la suma de cada una de las letras. Ahora voy a explicar, constituye la gematría de la palabra. Entonces, si es en valor secuencial, tiene un valor de 76. Si es un valor nominal, 913. Vamos a ver, un poco más adelante, la lámina número 44. Entonces, el valor secuencial de 76, ahora pasamos a extraer su dígito esencial. Esto es muy importante y muy fácil de hacerlo. El 76, el dígito
esencial de 76 es 4. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que 76 se convierta en 4? Bueno, allí lo tienen. 7 más 6 es igual a 13, que es igual a 1 más 3, que es igual a 4. Entonces, se saca el dígito esencial por medio de la suma de la palabra, se reduce a un dígito. Esto no puede dar más de 9, del 1 al 9. Y ustedes siempre tendrán, si buscan el dígito esencial, tendrán que reducir vez tras vez la palabra hasta obtener el resultado final. Y fíjense ustedes como ambas palabras ahora, tanto en el valor nominal como en el valor secuencial, todas tienen, las dos llegan al mismo factor, al mismo dígito esencial, que es el número 4. Por ejemplo, pueden hacer una práctica con el 913. Es igual a 9 más 1 más 3, que es igual a 13. Y 13 es igual a 1 más 3, que es igual a 4. Entonces ambos tienen el dígito esencial, a pesar de que tienen un valor nominal y un valor secuencial. Y esto obviamente tiene su significado, por qué es el número 4. Ya lo explicaremos. Bueno, está relacionado con la creación, lógicamente. Lo que les he estado explicando tiene el nombre de gematría y es la palabra que define operaciones en el estudio de numeración bíblica. Es el cómputo, la gematría es el cómputo de las letras que componen palabras exclusivamente en la grafía original de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Esto no funciona en ningún otro idioma. O la suma, en sus distintos modos, de las letras que componen las palabras y frases de la escritura. Se pueden aplicar, la gematría puede aplicarse a palabras sueltas o también a frases. Como yo le expliqué, allí en el caso del 13 a la tercera, que se llama diablo y Satanás. Eso es una frase, no es una palabra. Y bueno, y entonces esto pues puede aplicarse así. Si ustedes quieren repasar la lámina 45, para que se aprendan estas definiciones, es importante. En la lámina 46 define el propósito de la gematría y dice, uno de los propósitos es deducir verdades, como una acción para extraer una cosa de otra, y más aún, una forma inductiva, en donde el entendimiento del hombre asciende hasta el principio rector, o sea, la sagacidad y la perspicacia, y allí comparece ante su creador como imagen suya que es, procediendo lógicamente de lo universal a lo particular, a lo personal. Esto es una experiencia maravillosa que todo estudiante de la Biblia no debería perderse, porque es algo muy, muy edificante, muy edificante. Sí se opera con las restricciones que yo he venido hablando, ¿no? Si su uso es legítimo para que la palabra de Dios tenga su gloria. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de astronomía, porque también no solo la numeración es una llave de interpretación, sino también la astronomía. No hay libro más importante de astronomía que la Biblia. Lo que pasa que hoy en día los tratados de astronomía tienen estos recursos maravillosos, por cierto, y que han beneficiado mucho a los estudios bíblicos, porque los estudios del cosmos, hoy en día, quiero que ustedes sepan, se acercan maravillosamente a la revelación bíblica de Génesis y de Job y de algunas citas de Jeremías, de Isaías, de los Salmos. Lo único que han hecho estos grandes astrofísicos con sus ondas espaciales es simplemente demostrar
que la Biblia tiene razón en lo que dice. Es algo asombroso. Por eso es que es necesario también modificar el valor de las palabras en función de estos conocimientos, de estos avances. No solamente, no me refiero por la cosmología que está ahora en la ciencia de la astronomía, sino porque los conceptos que se utilizaron hasta el presente, que vienen de la Edad Media, son conceptos que cuando no se lograban entender se recurría a las filosofías y a la mitología, principalmente la griega. Entonces se recurría a Platón y los judíos pues lógicamente no podían entender la grandeza de esto, para lo cual es necesario una total sujeción a la palabra de Dios, a la palabra revelada de Dios. No ponerse a torcerla, a decir que está escrito así, pero quiere decir otra cosa asá. Entonces, como introducción a la astronomía, para usarlo como llave de interpretación, me voy a referir brevemente al Salmo 19, del 1 al 4, y a Romanos 10, 18. Pero primero voy a leerle a la inversa. Voy a leerle Romanos 10, 18. Esto está relacionado, el contexto, con la palabra, el anuncio, la noticia de la salvación, ¿no? Y de la fe. Dice Pablo en el contexto, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero dice, fíjense, versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. En el versículo 18, el apóstol Pablo hace referencia ahora ¿a qué? Pues a lo que viene hablando, el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Y en el versículo 18 interviene de una manera abrupta y dice, pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Y bueno, después sigue hablando de Moisés y de la ley, pero nos va a hacer una cita acerca y relacionada directamente con lo que viene hablando en los versículos anteriores, que es la predicación del Evangelio, el anuncio, la buena noticia. Pero de repente nos cita el Salmo 19. Y el Salmo 19 exactamente es, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. ¿Y por qué cita el Salmo 19 si está hablando de la predicación del Evangelio? Eso es una pregunta que debemos de tenernos. Y lógicamente leer el Salmo 19. Y el Salmo 19 es el salmo astronómico por excelencia. De manera que lo que nos va a hablar el Salmo 19, que por cierto tiene dos partes porque el tema se separa, primero es la astronomía y después es la palabra de Dios, de tal manera que muchos durante mucho tiempo llegaron a creer que eran dos salmos distintos. Entonces, aquí tenemos, los cielos describen, estoy leyendo un poco en la cuarta edición, ¿no? Pero quiero modificar porque no es cuentan, sino describen. Los cielos describen la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje.
y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su línea llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. Leo solamente 4 versículos porque nos habla de una voz donde no hay lenguaje ni idioma. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos, de la deidad, no sea oída. Su línea llega a toda la tierra. ¿Cómo es posible esto de línea? Porque ustedes leen en otras Biblias, en otras versiones, inclusive en la tercera edición nos habla de su trazo, aunque tiene a pie de página la nota a pie de página que dice literal línea, y que la cuarta edición lo ha recuperado, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una línea hablar? ¿Cómo puede predicar el evangelio una línea? Bueno, esto es perfectamente demostrable, esto es algo glorioso, porque es tan glorioso que nosotros hemos llamado a los estudios de astronomía, al cielo, lo hemos llamado el pizarrón de Dios. Y allí él escribió el evangelio con sus líneas. Las líneas son las que unen las diversas estrellas y forman las constelaciones del zodíaco. Y hay 48 constelaciones que se van abriendo y que van anunciando el triunfo del Hijo de Dios y la derrota de Satanás y de las huestes angélicas. Aquí, por ejemplo, tengo una cita de Génesis donde dice, y lo sacó afuera Dios a Abraham y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. ¿Qué vio Abraham? Con todas las estrellas se puso a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es lo que hizo Abraham. Cuenta las estrellas. Se cayó en aquella noche, quizá plácida de verano, limpia, y tan cómodo allí en la hierba, empezó a contemplar los cielos. Y Abraham era astrónomo, déjenme decirle, porque él salió de Ur de los Caldeos por causa de una luminaria de los caldeos, por causa de que los caldeos habían confundido la interpretación que se tiene que tener de estos astros, de estas luminarias, ¿no? Empezaron a adorar al sol, la luminaria de los caldeos. Entonces fue ese el motivo por el cual Dios lo sacó a él y a su padre Taré. Ahora, ¿qué vio? ¿Qué vio Abraham? Pues simplemente vio el evangelio escrito allí y lo creyó. Eso fue lo que hizo. Estuvo toda la noche y se aprendió el evangelio y claro, con la ayuda de Dios, lógicamente, vio todas esas figuras celestiales maravillosas, esas líneas que unen mentalmente. Esto no está allí unido en el cielo, pero mentalmente, y es imposible de olvidarse de esto. Es imposible, se queda grabado en la mente. Y ese es el mensaje y el testimonio y el evangelio de las estrellas. Sobre esto tenemos muchísimo que hablar y dar suficiente evidencia y respaldo, pero la interpretación del Salmo 19, citado por el apóstol Pablo en referencia al anuncio del Evangelio, no puede uno pensar que son muchas estrellas y que son muy lindas y todas brillan de una manera sin ningún significado. No. Dice que el firmamento muestra la obra de sus manos. Los cielos describen la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la obra de sus manos? No es la redención del mundo. No es Jesucristo. No es el Gólgota. Esto es la obra de Dios. Dice, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios?
Jesús le dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Dios ha enviado. Eso es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, esto pues tiene que ver con los cielos. Así como los números buscan la gloria de Dios, así los cielos buscan la gloria de Dios. Pasamos ahora a la próxima lámina, la 49. La tipología busca la gloria de Dios. Dígame, por ejemplo, cuando Abel, el cordero, el antitipo, en Génesis 4:4. ¿Qué es? Que Abel hace, en obediencia a Dios, sacrifica un cordero y se lo lleva. Y Caín, ¿no? Caín dijo, no, qué cordero, yo voy a hacer una cosa mejor, voy a dar el fruto de mis manos. Y no fue justificado. Quien fue justificado fue Abel. Y Caín lo terminó matando precisamente por eso, porque se negó a reconocer ese hecho. Bueno, pasaron, ¿cuántos años pasaron? 4,000 años. Y un día, Juan el Bautista vio venir un hombre y estiró su mano, lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Cordero que los había sacado en el Éxodo, que les había preservado en las luchas, que había permitido que el ángel de Dios estuviera allí en defensa del pueblo, todo a través del sacrificio del Cordero. Todo. Los hijos que le preservó, que fueron preservados por el sacrificio del Cordero, los 10 hijos de Job. Esto es una cuestión extraordinaria. Y así por delante. Entonces vemos este asunto de la tipología que también busca la gloria de Dios, o también puede referirse a un estudio de diversos temas, sucesos, personas, objetos del viejo pacto que son considerados como sombra de lo que había de venir en el nuevo pacto. Sin embargo, hay tipos dentro del nuevo pacto que se cumplen. De manera que esto no funciona siempre al 100% así, pero en línea general lo son. Un tipo, pues, es una anticipación divinamente propuesta que ilustra su antitipo. Repito, un tipo es una anticipación divinamente propuesta que ilustra su antitipo. Quiero referirme brevemente aquí a una parte interesantísima que nos presenta la teología sistemática de Schaffer, y es la siguiente. Estas dos partes de un mismo tema, dice, están relacionadas entre sí por el hecho de que la misma verdad o principio está incorporada en ambos. Una advertencia, no es la prerrogativa del tipo establecer la verdad de una doctrina, sino que por el contrario, éste ayuda a la fuerza de la verdad que es representada en el antitipo, o el antitipo es la realidad, ¿no? Pero no es que un tipo te va a marcar una doctrina, no, de ninguna manera. Eso es una tipología, un sistema de tipología demasiado especulativo, que en muchos casos puede resultar erróneo, ¿no? Estoy en la lámina 49, quiero extenderme un poco en las definiciones y dice, las características de la tipología, que es figura de alguna realidad espiritual futura, preparada siempre por inspiración divina, lo que quiere decir que son proféticos, o sea que se cumplen, y no son meras ilustraciones. Representa alguna realidad espiritual futura que se había de manifestar plenamente tras la venida de Cristo. Su cumplimiento es el antitipo. Con todo, podríamos considerar como símbolos posibles algunos que, sin ser designados como tales en el Nuevo Pacto, parecen inferirse del texto bíblico sin forzarlo.
Muy bien, sobre esto de la tipología, pues hay tantos ejemplos que estaremos viendo. Precisamente lo que quiero es ahora simplemente referirme a las definiciones para después sí poder empezar extenderme en la búsqueda de los tipos que afectan y que nos pueden traer luz sobre Génesis 1:14. Eh, Finalmente está el estudio de la teología, ¿no? Estoy en la lámina número 50. Esto es muy importante de entender. El, eh, el hecho de que la participación de estas discusiones, de estas explicaciones, estén relacionadas con hijos e hijas de Dios es vital. Porque si no hay la experiencia del nuevo nacimiento, entonces no se puede tener esa confianza absoluta que uno debe reposar, debe descansar en lo que se llama teología. Esta palabra no existe en la Biblia, pero sí tenemos que está formada por dos palabras que sí existen y que son citadas o registradas de manera repetida. Se trata del griego teos, que es Dios, y del logos, que significa discurso, por lo cual significaría el estudio de la palabra de Dios, o sea, del discurso de Dios. Entonces esto como un todo, tiene que verse como un todo, porque el único recurso que nosotros utilizaremos, y esto es importantísimo, que no nos salgamos de esto, es el contexto. En segunda de Pedro 1:20, dice, y así va a quedar con la ayuda de Dios, va a quedar en la cuarta edición, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. Eso es todo. Repito, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. Eso es lo que dice el texto. Y no podemos cambiar el enfoque del sujeto hacia la persona, hacia el lector, porque allí no está hablando del lector. Traten ustedes de discernir lo que les digo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura lleva o produce su propia solución. ¿Dónde está el sujeto? Pues el sujeto obviamente está en profecía. El complemento es de la Escritura, pero allí no podemos terminar diciendo que no es de interpretación personal, porque la Biblia, si no es de interpretación personal, entonces ¿para qué la leemos? Entonces esto se ha deformado en un extremo tremendo que se han constituido élites de hermanos que interpretan la Biblia por su ministerio, por su cultura, ¿en favor de quién? Pues del que no la interpreta. Y si la interpreta mal, pero esto es algo tan viejo como la Iglesia Católica Romana, o antes también los padres de la Iglesia que trataron de darle esa forma piramidal a la Iglesia, ¿no? Y mediante la interpretación de aquellos que se ponen pues en puestos de ministros, controlar, eh, hasta cierto punto controlar, sí, el conocimiento del creyente respecto a lo que debería ser su conocimiento de la palabra de Dios. De manera que la teología, nosotros vamos a referirnos a ese estudio de la palabra de Dios donde siempre procuraremos. Y yo estaré presto para corregir y para ser corregido sobre el hecho de que la Biblia es su primer intérprete y enseguida que la Biblia es su único intérprete. Entonces allí nos quedamos tranquilos, todos. ¿Por qué? Porque la Biblia se está interpretando a sí misma.
Estamos pues ya terminando con la lámina 51. La lámina 51 nos presenta este raro universo, ¿eh? Del que hablaremos la próxima semana. Y allí a la izquierda, esa luz inicial es Génesis 1.3, que los astrofísicos actualmente lo llaman el Big Bang o la gran expansión, y es cuando un poquito antes de esa luz que interfiere y que se mete a través de la tiniebla, como pueden ver ustedes. Es que es algo asombroso eso. Vamos a estar hablando de eso y van a ver ustedes una descripción, eh, esta descripción de estos detalles del universo desde su creación, que se llama gran expansión o gran explosión. Es asombroso cómo los estudios estos se aproximan de una manera tremenda al registro de las palabras literales de Génesis, y que van a estar, con la ayuda del Señor, registradas y traducidas debidamente, por fin traducidas debidamente, en la cuarta edición. Y ustedes muchos ya conocen estos detalles de la traducción y cómo refleja fielmente la palabra del original. De manera que, bueno, hemos dado término, he podido dar término quizás un poco antes a la presentación de el cosmos de la iniquidad, que también vamos a irlo entendiendo en el correr de estos programas, y les creo que podemos dar algún tipo de libertad por algunos momentos para alguna cosa que no se haya comprendido. Con mucho gusto trataré de responderles brevemente, y si tienen algún otro pues concepto, pregunta más extensa, la podemos tratar pues por internet. Muchas gracias por la atención. Adelante.